Yo estoy un poco de acuerdo con una cosa que ha dicho Clara, además diciendo que es que a mí el cine que me interesa es el cine en donde el espectador es creativo, ¿no? Pasa con esta película, me pasó igual con la anterior, la gente, cada uno vuelca su experiencia vital y su manera de ver las cosas en la película y es cada quien interpreta la película de una manera y esto a mí me parece que es un logro porque es exactamente lo que yo quería, ¿no? No me gusta nada cuando voy al cine y me dicen exactamente cómo tengo que pensar y cómo tengo que sentir las cosas, no me interesa. Entonces, en ese sentido, aquí, por ejemplo, me llama la atención que es una crítica, los dos, es una crítica hacia la burguesía. Yo los personajes que veo son gente completamente normal, o sea, totalmente, o sea, podrían ser cualquier persona de nosotros, son más o menos disfuncionales, como todos, a mi modo de ver, se relacionan de una manera bastante torpe, como todos, a mi modo de ver, y yo creo que en la película se les trata no con desprecio, me parece que son personajes muy humanos en su forma de enfocar las cosas, ¿no? Evidentemente se equivocan. Porque es difícil cuando la vida te pone en una situación como esta, ¿no? Me parece que son víctimas de una situación, no tanto malhechores o antagonistas de la protagonista, sino víctimas. Son personas que están viviendo una pérdida y la están negando. Y no creo que yo fuera capaz de comportarme de una forma mucho mejor o de conectar de una forma mucho mejor que lo que hacen ellos, ¿no? Ahora bien, retomando lo que he dicho antes, sí que hay una llamada de atención sobre todo esto. Ostras, fíjate qué torpes somos, ¿no? Ostras, fíjate qué disfuncionales, ostras, fíjate cómo hacemos lo que queremos, lo que podemos y qué mal, ¿no? Lo hacemos, pero esto es lo que yo percibo a mi alrededor, y no lo veo como un drama, lo veo como, bueno, forma parte de la vida, ¿no? La vida es así, la vida es un aprendizaje, ¿no? Y ojalá que tengas tiempo, que lleves mucho tiempo para hacerte mejor persona con los años, ¿no? Y puedas evitar cometer errores como los que comete el marido, que es un tipo que es un sacrificado, es un tío que ha decidido que él se va a responsabilizar de su mujer, y es un acto noble. Pero es que no puedes dar con esta chica, no la desean, no la admiran, no la desean, no pueden ser compañeros de vida más. Pero él ahora mismo hace lo que puede. Entonces, no lo veo como una crítica feroz a la burguesía, lo veo como un retrato ajustado a la realidad. Pero sí que hay, eso sí que me encanta de la película, y ojalá que lo diga yo, ¿no? Pero ese retrato se hace desde este punto de vista, sobre la llamada de atención, sobre la extrañeza, sobre lo absurdo, sobre llamar la atención sobre los códigos que nos revisten, sobre las capas que tenemos, sobre las mochilas que llevamos. Y esa mirada infantil, ¿no? Todos los que estáis rodeados de niños, a mí me pasa ahora, tengo amigas que se han puesto a tener hijos y los veo, y digo, ostras, no hay nada más interesante que estar frente a un niño, ¿no? Es apasionante, la mirada que nos devuelven, o sea, somos ridículos en algunas cosas, pero qué bien, ¿no? Que no pasa nada.